buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar en esta mañana delante de ustedes en este nuevo inicio de semana, compartiendo una vez más un principio bíblico a través de la palabra del Señor. Y quiero animar a cada uno de ustedes a que antes de venir al devocional medite. Si usted ya ha tomado tiempo para orar, leer su Biblia, tener un tiempo devocional práctico usted en su vida personal, y si ese es el caso de que usted ya ha tenido el tiempo para buscar al Señor de manera personal, le invito ahora sí a que escuche con atención lo que quiero compartir el día de hoy. Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 3, en el versículo 2, y piense por favor en las últimas palabras que se dicen en este versículo. Mire lo que dice: siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías. Y note lo que dice al final: en el desierto, en el desierto. Y de eso quiero hablarle por lo menos esta semana en estos devocionales que estaré compartiendo con usted en el desierto. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, Señor, y ayúdanos, Señor, a poner atención sobre lo que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Ayúdanos a aprender y a entender lo que tienes para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Cuando vemos esta porción de la palabra del Señor y notamos las palabras que ligan la vida de Juan el Bautista con el Señor Jesucristo, hay mucho que nosotros podemos aprender de la Escritura, porque todos los eventos relacionados a este pasaje están ligados de una manera interesante en el desarrollo del ministerio de Juan el Bautista, que sería preparar el camino del Señor para su retorno. Y aunque no hay mucha información, hermanos, de los años de la niñez de Juan el Bautista, porque obviamente los evangelios se concentran en compartir la vida, crecimiento, desarrollo y ministerio de nuestro Señor Jesucristo durante la tierra. Pero cuando se nos habla de Juan el Bautista, hay mucho que nosotros podemos aprender de la vida de Juan el Bautista, y eso es lo que quiero hacer en este segmento de la Escritura que nos ha tocado meditar en estos próximos días. Como decía, no hay mucha información que se nos diga de los años de la niñez y juventud de la vida de Juan el Bautista. Se nos dice mucho de su carácter, de su dieta, de su vestimenta, y encontramos que al fin, después de más de 400 años de silencio que hubo entre el libro de Malaquías y entre esta declaración, algunos escritores ponen a Lucas como el primero en describir que después de esos más de 400 años de silencio, al fin el Señor mandó palabra de Jehová a través de Juan el Bautista. Y encontramos, hermanos, que de ese silencio que Dios había tenido con y hacia su pueblo, Dios le dio la bendición y el privilegio de ser ahora Juan el Bautista el portador de las noticias que terminarían preparando el retorno inminente del Señor Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Tomo en cuenta las palabras, hermanos, que hablan de Elías, porque se nos describe que era un hombre muy sencillo en su manera de actuar, un hombre muy sencillo, hermanos, en su manera de vestir, y un hombre muy sencillo, hermanos, en su manera de vivir, porque la Biblia nos dice que comía langostas y miel silvestre. Pero cuando Lucas nos describe la vida y el entorno de Juan el Bautista, Lucas sencillamente registra el arranque, inicio y preparación del ministerio de Juan el Bautista, que comenzó en el desierto. No hay mucha información en términos de escritura misma que nos diga cuál fue la razón del por qué Juan el Bautista vivía entre el desierto, pero sí creo que fue en el desierto donde la Biblia nos dice que vino palabra de Jehová a Juan el Bautista para comenzar el ministerio preparatorio de nuestro Señor Jesucristo a venir a pagar por nuestros pecados. Como bien sabemos, hermanos, la Biblia nos da mucha historia a lo largo de ella, hermanos, que nos habla y que nos describe el peligro de cómo nosotros reaccionamos y tratamos las etapas y
momentos en el que el Señor nos coloca en el desierto. Como bien sabemos, hermanos, el pueblo de Israel, una vez que salió de la esclavitud de Egipto, hermanos, dice la palabra del Señor, hermanos, que el Señor permitió que comenzaran un peregrinaje rumbo a la tierra prometida, hermanos, que es Canaán. Y encontramos que la manera en la que el Señor terminó preparando y probando al pueblo de Israel, hermanos, fue en el desierto. Como bien sabemos, el pueblo de Israel estuvo fracasando en el intento de conquistar y poseer la tierra prometida como primera generación. Y la Biblia nos dice que tuvieron la dura y cruel experiencia de pasar por 40 años de desierto total, aprendiendo lecciones únicas que recibimos del desierto en nuestra vida. Cuando pensamos en esos 40 años, hermanos, de desierto, encontramos que sirvió para preparar y para equipar al pueblo de Israel, hermanos, para la conquista en una segunda generación de la tierra prometida. Pero antes de entrar en ese evento que terminó sirviendo como preparatorio para conquistar y poseer la tierra prometida, primero, hermanos, lo que hubo en el pueblo de Israel, hermanos, en el desierto, número uno, fue un fracaso. Fue un fracaso, hermanos, porque como bien sabemos, hermanos, y entendemos a lo largo de la escritura, y usted toma el tiempo para leer Números capítulo 13 y Números capítulo 14, y sabrá, hermanos, que como mandato del Señor, habían enviado 12 espías a reconocer la tierra prometida. Ese reconocimiento, hermanos, duró un tiempo pertinente para que estos espías fueran y se tomaran el tiempo suficiente para reconocer la tierra. Y la Biblia nos dice, hermanos, en el capítulo 13, versículo 1 y 2, las instrucciones que hubo de Números. Dice, después movió el pueblo de Aserot y asentaron en el campo en el desierto de Parán. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, lo cual yo doy a los hijos de Israel, dice, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada príncipe entre ellos. Obviamente, hermanos, hubo uno de cada tribu, de las 12, que fueron y reconocieron la tierra prometida. Pero en ese proceso, hermanos, lo que lamentablemente ocurrió fue que hubo un fracaso en el desierto. Bien sabemos, hermanos, que Dios le dio instrucciones de que esos 2 espías tenían simplemente la instrucción de ir, reconocer la tierra, tomar fruto de él, hermanos, y regresar y dar el informe preparatorio para comenzar la conquista de la tierra prometida. Todos sabemos, hermanos, que esos 2 espías, cuando regresaron, obviamente por lo que encontramos en el capítulo 13, se aseguraron de notificar los pros y los contras que había en la tierra de Israel, en la tierra de Canaán. Y la Biblia nos dice, hermanos, que esas noticias o informes que brindaron 10 de los 12 espías sirvieron para dejar en evidencia, hermanos, el fracaso que se cometió cuando 10 espías tomaron en sus palabras más fuerza que el informe que 2 de los espías llamados Josué y Caleb, hermanos, estaban dando al pueblo de Israel. Como bien sabemos, el pueblo intentó, pero fracasó en ese primer intento, hermanos, porque tuvieron, hermanos, el grave y terrible pecado de cometer incredulidad. Se nos dice con mucho dolor y con mucha tristeza ese total y fracaso completo que tuvo el pueblo de Israel bajo la influencia de 10 de los 12 espías que llegaron con un informe negativo diciendo que la tierra tragaba a sus moradores. Piense por favor en este devocional y créalo que una de las noticias o informes más influyentes sobre la vida de las personas, hermanos, es cuando permitimos que las palabras negativas, hermanos, sean más fuertes que las promesas del Señor. El pueblo fracasó en el desierto, hermanos, y este es el título para este primer devocional, hermanos, porque le creyeron más a las palabras de 10 hombres que a todas las evidencias que el pueblo de Israel había tenido en sus manos para comprobar la grandeza, el poder, la magnificencia, la
capacidad de parte del Señor para producir una oportunidad para el pueblo de Israel para conquistar y poseer la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel fracasó en el desierto porque no quisieron entender, hermanos, que era el momento de ejercer fe en el Señor y de que Dios podía darles y conquistar la tierra prometida. La primera lección que yo creo que todos deberíamos de considerar en este día y en este devocional, hermanos, es no mirar solamente hacia el pueblo de Israel, hermanos, pensando en el desierto, porque ese es el título para estos devocionales, que son aquellas cosas que me llevan a mí a fracasar en el intento de conquistar y poseer las bendiciones del Señor en mi vida como cristiano, y que a veces no es que Dios no pueda obrar, no es que Dios no pueda conquistar, no es que Dios no pueda mover su mano para bien sobre nosotros. Es que en el desierto fracasamos delante del Señor para no tener en nuestras manos la posibilidad de entender que el brazo del Señor es más fuerte que cualquier circunstancia o situación que nosotros tengamos delante de nosotros en nuestra vida. Fue en el desierto, hermanos, que Dios le permitió a Juan el Bautista entender que es ahí donde viene la palabra del Señor, porque ahí fue a donde vino también a Moisés, por lo que leíamos en Números capítulo 13, dice la Biblia que en el desierto de Parán, ahí en ese lugar, dice la Biblia que vino palabra de Jehová. En el desierto, hermanos, en los momentos difíciles, en los momentos críticos, en los momentos donde pareciera ser que no hay respuesta de parte del Señor, hermanos, es bueno que nosotros el día de hoy meditemos que no estamos en el proceso de caer en un completo fracaso por ser más negativos que desarrollar en fe las posibilidades de parte del Señor de obrar a nuestro favor y para bien y para la gloria de su nombre en nuestras vidas. En ese desierto, hermanos, hubo fracaso inicial, y todo causado por la incredulidad y la duda que 10 espías introdujeron en medio del pueblo de Israel, diciéndoles que la tierra tragaba a sus moradores y que no podían poseer la tierra. No olviden, hermanos, que el pueblo de Israel había sido liberado, había sido salvado con brazo fuerte y con mano poderosa. Les había dado señales a través de sus ojos, tratando dura y fuertemente con Faraón. Les había abierto y dado agua de la roca. Les había hecho descender maná del cielo. Les había, hermanos, provisto codornices, que la palabra de Dios nos dice que hasta se saciaron, hasta que la carne les salía por las narices. Pero no podemos dejar de reconocer, hermanos, que en el desierto, la primera cosa que puede ocurrir si no aprendemos lecciones válidas, valiosas, importantes y determinantes en nuestra vida cristiana, nos pueden conducir al fracaso, hermanos. Ellos tenían ante sus propios ojos todas esas señales y manifestaciones del poder del Señor, diciéndoles conquisten la tierra prometida. Pero porque fracasaron en incredulidad, hermanos, la Biblia nos dice claramente, hermanos, que ellos se frustraron en el primer intento de probar y conocer, la oportunidad que el Señor les daba de ver y conquistar la tierra prometida. Hermanos, para este devocional yo le quiero animar a pensar cuántas veces el Señor no nos ha hablado a través de su palabra, nos ha hablado a través de los siervos de Dios, nos ha hablado a través de un devocional, hermanos, y a veces cuando ha llegado la palabra del Señor tomamos de forma deliberada la decisión de no creerle al Señor. Y por eso, hermanos, mi invitación para usted en este devocional es que no fracase, que en el desierto, en la importancia de conocer la voluntad de Dios y el plan de Dios para su vida y para la mía. Porque ahí en el desierto, hermanos, Dios quiere, número uno, probar su fe y no fracasar. Que el Señor le ayude en este día y nos permita durante estos próximos devocionales meditar las verdades que nosotros podemos adquirir, aprender y desarrollar en el desierto de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, bendice este día. Bendice tu palabra, Señor. Bendice este tiempo de meditación, Señor. Y gracias, mi Dios, por lo grande, fuerte y fiel que tú eres por nosotros. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y aprendan en el desierto a no fracasar. Dios les bendiga.